Dios les bendiga, mis hermanos. Le voy a pedir a mi hermana Vero que haga una oración para que sea el Señor quien tome el control de esta clase. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, que solo tú te la mereces, Señor. En esta tarde, bendito Dios, te pidemos por mi hermana Rosalba, Señor, que tú la bendigas, Padre, que tú la uses para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Que ella se acuerde, Padre, de todo lo que ella ha estudiado, Señor. Recuérdale, Padre, habla nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control y háblanos una vez más por medio de mi hermana Rosalba. Úsala, Señor. Pasa el carbón encendido sobre sus labios, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Toma el control. En el nombre de Jesús te lo pidemos creyendo, Señor, que tú estás aquí. Gracias, Señor. Amén. Y un pueblo bendito dice: amén. Se pueden sentar, mis hermanos. ¿Quién sabe qué número de clase vamos a ver en este día? La número 13, ¿verdad? Ahí se las pusieron. Era para que se rieran, sonrían, porque están muy serios. Recuerden que Cristo los ama. Gloria a Cristo Jesús. Es la número 13 y con esta clase, ¿verdad? Estamos concluyendo, dando por terminado el trimestre que tenía por tema la vida cristiana integral, ¿verdad? Vimos todo lo que tiene que integrar nuestra vida como cristianos. Y esta es la última clase, la importancia del propósito en la fidelidad cristiana. Ese es el tema de hoy y vamos a estar viendo en Daniel el capítulo 1, versículo 8, 11 al 20 y también vamos a ver en Hechos 11, 20 al 23. ¿Alguien puede leer por favor el pensamiento central? Amén. Y vamos a leer la enseñanza. La enseñanza también nos habla de que tiene que haber un propósito. Dice, un propósito de fe trazado con firmeza es determinante para vivir en fidelidad a Dios, ¿verdad? Nos está hablando esta clase de que tenemos que proponernos, que tiene que haber un propósito. Sin ese propósito, pues nomás no vamos a poder, ¿verdad? Y todos sabemos lo que quiere decir fidelidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir fidelidad? Lealtad. Sí, la lealtad va junta con la fidelidad. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, fiel, fidelidad. Integridad, muy bien, son sinónimos. Sinceridad, sí, muy bien, eso quiere decir, ¿verdad? Que seamos genuinos, confiables, ¿verdad? Íntegros, honestos, constantes, todo eso integra la fidelidad, ¿verdad? Y dice que fidelidad es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos, en esta carrera de la fe, ¿verdad? Tener fe, ser personas confiables y responsables, y también es fidelidad. Fidelidad es lealtad a toda costa, ¿verdad? Porque yo estaba viendo la diferencia entre, podemos ser fieles pero no leales. Porque podemos estar siempre aquí, y eso quiere decir que somos fieles. Pero podemos estar murmurando. O podemos estar haciendo las cosas por compromiso y no por amor al Señor. Y ahí ya no estamos siendo leales. Ahí estamos siendo desleales, y verdad, y pues recordemos que el Señor mira todo, ¿verdad? Por eso tenemos que proponernos, tiene que haber, por eso la clase, hermanos, se llama la importancia del propósito en la fidelidad cristiana, ¿verdad? Si nosotros nos detenemos a analizar el título, no nos está diciendo nada más la fidelidad cristiana
o la importancia en la fidelidad cristiana, sino que nos está dando la estrategia de qué tenemos que hacer para poder ser fieles a Dios. Tenemos que tener ¿un qué? Un propósito. Y si se fijan, de eso nos está hablando, y nos va a seguir hablando mucho la clase de eso, de que tenemos que tener un propósito. Y no se me duerman, permanezcan despiertos, porque les voy a estar preguntando, y le voy a preguntar al que se duerma. Yo sé que a veces ya venimos cansaditos, ¿verdad? Porque ya es tarde, ya trabajamos, pero el Señor nos da fuerzas. Y así es de que no se me duerman, ¿verdad? Ni estén serios, porque si no les voy a decir que le digan a su cara que son cristianos también, para que su cara se ría y diga, ay, sí, es verdad, Cristo vive en mí, por eso estoy feliz. Vamos a otra cosa, ¿verdad? Que también veía que fidelidad también es obediencia. La fidelidad solo se puede demostrar por medio de la obediencia al mandato. Y así es como nos lo presenta la Biblia en algunas ocasiones, ¿verdad? Como podemos ver en Mateo 25:14, en la parábola de los talentos, ¿verdad? La fidelidad tiene que ir junta con la obediencia. Así es como la vamos a demostrar. Vamos a ver un poquito de la introducción. Dice que el pecado nos asedia y el mundo nos brinda sus deleites pasajeros. Y eso es verdad, ¿verdad? Siempre el pecado está ahí, siempre. Para donde nuestros ojos vean, vemos pecado. Dice que las tentaciones son inevitables y comunes a todos los hijos de Dios. Y pues además también nuestra propia fragilidad humana compite contra el llamado divino a la fidelidad. La carne, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús se somete. A medida que nos acercamos a la venida del Señor, los tiempos van a ser más difíciles. Pero también a medida que la batalla recia en contra de nuestra integridad, los creyentes tenemos nuestra mejor oportunidad de brillar para la gloria de Dios, de hacer la diferencia, ¿verdad? Recordemos que somos luz en medio de la oscuridad, que fuimos trasladados del mundo de tinieblas a su luz admirable. Y con la ayuda de Él, ¿verdad? Sabiendo que siempre con la ayuda de Él sí se puede. Solos no podemos, pero con Él sí se puede. Debemos trazar la meta de no ser engañados y poder perseverar en la sincera fidelidad a Cristo. Igual, como les decía, la fidelidad a Cristo es posible solamente por la obra del Señor mismo en nosotros. Descansar en la victoria que Cristo obró en el Calvario contra el diablo, el mundo y el pecado es nuestra única garantía para permanecer en fidelidad a Dios, ¿verdad? Sabemos que el enemigo ya está derrotado, el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario, y si nosotros permanecemos en el Señor, ¿verdad? Y su palabra permanece en nosotros podemos seguir adelante hasta terminar esta carrera en fidelidad, ¿verdad? Y poder llegar a la meta, a nuestra meta, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de estos hombres de Dios, ¿verdad? Que fueron fieles, que terminaron, que aunque hubo muchos obstáculos, ¿verdad? Vamos a estar hablando de Daniel y los 3 hebreos, y también vamos a estar hablando de Bernabé. Y ellos son para nosotros unos ejemplos de que aunque hubo muchos obstáculos en su carrera, ¿verdad? En su diario vivir, y muy difícil, ¿verdad? Lo que pasó Daniel y los 3 hebreos. Nosotros, gloria a Cristo que no hemos pasado por eso, y gracias a Dios, ¿verdad? Y aún así ellos permanecieron fieles. Eso es lo que vamos a ver, y que nos sirva, ¿verdad? Que nos aliente, que sus vidas nos alienten para seguir adelante. Vamos a entrar al estudio. El punto número 1 dice el propósito de fidelidad de Daniel. En este punto vamos a estar leyendo en Daniel 1:8 al 14, pero el inciso A nos dice: el propósito de Daniel para la fidelidad de él y sus hermanos. Mi hermana Adriana se había parado. Le voy a pedir que si lee Daniel 1:8. Amén.
Vamos a ver un poquito de la historia, ¿verdad? De por qué Daniel estaba en Babilonia y no en Jerusalén, donde debía de estar. Dice que Dios había entregado en manos del rey Nabucodonosor. Pero fíjense cómo dice, Dios había entregado. Dios lo entregó, Dios permitió. ¿Por qué? A causa del pecado, ¿verdad? Recordemos que Jeremías les habló mucho, les estuvo hablando y ellos no quisieron volverse al Señor. Ellos seguían haciendo todo lo malo, a lo que era lo malo a los ojos del Señor, y el Señor ya no pudo soportar más, o no pudo pasar por alto tanto pecado, tanta sangre inocente. Entonces, sangre inocente porque quemaban sus hijos vivos, los entregaban, ¿verdad? Al ídolo Moloch. Y el Señor ya no, después de tanto aviso, dice que él entregó en manos del rey Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Y Nabucodonosor mandó que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha. Tacha quiere decir falta o defecto o mancha. Que no tuviera ningún defecto físico, que tuvieran buen parecer, que hubiesen sido enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, que tuviesen buena educación, y pues eran de la corte, del linaje real. Claro que habían tenido el mejor estudio, la mejor enseñanza. Y dice, y que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. Ellos fueron traídos para trabajar en la corte del rey de Nabucodonosor, y para ello debían ser enseñados en las letras y la lengua de los caldeos. Todo nuevo para ellos, ¿verdad? Debían aprender a hablar el idioma de los caldeos y a escribirlo correctamente, porque recordemos que ellos eran hebreos. Entonces ellos tenían que aprender ese idioma para poder trabajar en el palacio del rey Nabucodonosor. Y entre ellos pues estaban estos 4 jóvenes. Estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero recordemos que les cambiaron el nombre, ¿verdad? El jefe de los eunucos, Aspenaz, les cambió el nombre, y sus nombres, vamos a ver lo que eran sus nombres, porque esto es muy importante, ¿verdad? En ese tiempo el nombre era muy importante, y el nombre que ellos tenían, Daniel, significa Dios es mi juez. Y le puso Belsasar, le pusieron Balsasar, que eso quiere decir adorador de Baal. Y Baal era el dios, el principal dios de los babilonios, el principal, porque ellos tenían muchísimos dioses. Entonces Ananías significa el Señor da gracia, y le puso Sadrach, que era iluminado de Acú, otro dios de ellos. Misael, ¿quién como Dios? Y le puso Mesac, ¿quién como Acú? Acú era el dios de la devastación. Azarías, el Eterno es mi ayuda, y le puso Abednego, siervo de Nebo. Y Nebo era el dios de la escritura y las ciencias. Les pusieron esto porque les cambiaron los nombres, porque con eso querían que se olvidaran de todas sus raíces, ¿verdad? Borrar cualquier rastro de lo que ellos tenían, de lo que ellos habían aprendido, de lo que se les había enseñado, y que ahora aprendieran la nueva cultura de los babilonios, que sirvieran a esos dioses, porque con esos nombres, imagínense, siervos o adoradores de esos falsos dioses. Y verdad, si nos ponemos a analizar un poquito eso, y estaban lejos, eran jóvenes, estaban entre 14 a 17 años, ya habían sido llevados cautivos, ¿verdad? Estaba como que todo el escenario para que ellos dijeran, no, pues a lo mejor hasta Dios ya se olvidó de nosotros, pues estamos acá, pues vamos a hacer lo que ellos nos digan. Pero vamos a ver, ¿verdad? Que el Señor aún ahí en medio de todo eso, Él los guardó porque el Señor tenía propósito con ellos. Y también podemos ver, ¿verdad?, que aunque no menciona en el capítulo de Daniel, el libro de Daniel no menciona a los padres de Daniel, ni tampoco los de estos 3 hebreos, pero podemos ver ahí la crianza que les dieron, las convicciones que les inculcaron, desde el nombre, ellos ya estaban dedicados para servir al Dios eterno, a Jehová, ¿verdad? Y dice
el versículo 8 que ahorita acaba de leer mi hermana, dice que Daniel propuso en su corazón, ¿verdad? Ahí seguimos hablando del propósito. Él propuso, ¿dónde? En su corazón. Y en este caso el significado de corazón es, dice que identifica el centro de los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. O sea que todo el ser interior, involucra todo el ser interior. Y es desde ahí, ¿verdad?, donde nosotros también tenemos que hacer el propósito de permanecer fieles al Señor en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad?, sabiendo que el Señor siempre nos va a guardar, nos va a respaldar, nos va a responder en todo tiempo si nosotros somos fieles a Él. Dice, vemos que el aspecto en que Daniel propuso no contaminarse fue en relación a la comida del rey y al vino que bebía, ¿verdad? Y una de las causas es porque tanto el vino como la comida del rey habían sido previamente dedicados a los dioses. Esa era la costumbre. Entonces ya habían sido dedicados a los dioses, a esas deidades, y sabemos que pues son entidades diabólicas. Y el participar de ellos, el aceptar comer esa comida y ese vino, era como reconocer a esas deidades como verdaderos dioses. Así era, hermanos. Por eso es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Y también aquí podemos ver que influye mucho con quien nosotros nos juntemos, la compañía, porque si él hubiera estado, ¿verdad?, que los otros tres no lo hubieran apoyado, a lo mejor hubiera sido la cosa diferente, pero si vemos que ellos lo apoyaban, lo vemos por más adelante, ¿verdad?, a lo largo del libro de Daniel, cómo ellos oraban juntos y cómo también a los 3 hebreos que los metieron al horno de fuego por no adorar a los dioses que Nabucodonosor quería que adoraran, ¿verdad? Por eso vemos que ellos también tenían sus convicciones, ¿verdad?, bien firmes. Por eso es importante, ¿verdad?, las compañías con quien nosotros nos juntemos nos pueden edificar o nos pueden tumbar, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, otra cosa por lo que también Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey fue porque él era un joven judío, ¿verdad?, obediente a la ley, y debía guardarse de comer animales considerados impuros, así como de comer sangre y grosuras, que eso está en la ley y lo vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 14, y mientras ustedes lo buscan, yo voy a leer Levítico 3:17, donde habla también parte de esto, que dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, ¿verdad? Y grosura quiere decir extremidades y asadura de los animales. Y la asadura ya sabemos que es el conjunto de las entrañas del animal, como el hígado y bofes. Todo eso ellos tenían prohibido comer. Y lo otro que está, estos otros animales, ¿verdad?, que está en Deuteronomio 14, 3 al 21, ¿lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Que se ponga de pie. Hermana Vero. 3 al 21. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montes, el ibice, el antílope y el cuervo, el carnero montes y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, de ese podráis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y pezuña hendida,
y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumía. Os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. El extranjero que está en tus poblaciones le darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No conocerás el cabrito en la leche de tu madre. O de su madre, perdón. Amén. Amén, ¿verdad? Es una lista larga de lo que era la ley, de lo que ellos no podían comer. Y vemos que, vamos a Hechos 15, 28 al 29. Vamos a ver qué de lo que el Señor puso de la ley para su pueblo, ¿verdad? Todavía está vigente para la iglesia gentil, para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Que fue confirmado por el Concilio de Jerusalén. Hechos 15, 28 al 29. Quien lo tenga, si lo puede leer, se pone de pie, por favor, y lo lee. ¿28? 15, 28 y 29. Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Cuál es el animal que está prohibido para nosotros, hermanos? De acuerdo a la ley, de lo que confirmó el Concilio de Jerusalén. ¿Qué animal? Ninguno, ¿verdad que no? Nosotros podemos comer de todos los animales, ¿verdad? Ahí dice que solamente la sangre de ahogado y de lo dedicado a los ídolos. Y eso es lo que vamos a ver aquí en 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Quién lo tiene? Que se ponga de pie y lo lea. Amén. ¿Verdad? Ahí nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Que nosotros no podemos comer de lo que ha sido dedicado a los ídolos, porque lo que ha sido dedicado a los ídolos, ¿a quién es dedicado? A los demonios, ¿verdad? Y nosotros no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿verdad? Dios nos llama a ser diferentes en un mundo contaminado por el pecado, y tenemos que tener cuidado aún también con quién compartimos la mesa, ¿verdad? Alguien me compartió, ¿verdad? Que había una pareja que asiste a una iglesia cristiana, no es esta,
y que en su casa, ¿verdad?, cuando hacen fiestas hay música mundana y siempre ellos compran mucha cerveza para repartirles a los que van. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Ellos son cristianos? Dice, dicen que son cristianos porque siempre están en la iglesia, van a la iglesia, pero en su casa hacen eso. Y le digo, pero es que ¿cómo? ¿Invitan a los hermanos de la iglesia? No, no invitan a ningún hermano de la iglesia, invitan puros mundanos. Y yo dije, ay, Dios mío, es que ahí está siendo blasfemado el nombre de Cristo. Y eso es bien peligroso, hermanos, pero tristemente le da tristeza a uno, le duele el corazón a uno, ¿verdad? Pero eso pasa, pero que no seamos nosotros, ¿verdad? Que siempre permanezcamos fiel, que siempre el temor de Dios esté en nosotros, sabiendo que Él está mirando todo lo que hacemos. A lo mejor si no invitan a ningún hermano de su iglesia, pero de como quiera Dios saca todo a la luz. Dios saca todo a la luz y ellos piensan que no sabe nadie, ¿verdad? Pero Dios sí sabe todo, aunque que no se hubiera enterado nadie, Dios sí sabe, Dios sabe todo, ¿verdad? Entonces por eso es que esta lección nos está hablando del propósito, que tenemos que hacer un propósito de permanecer fieles para nuestro Dios, ¿verdad? Y ese propósito lo tenemos que hacer ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Ya se les olvidó, hermanos? ¿Dónde tenemos que hacer ese propósito? En nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir el corazón? Cuando decimos que hay que hacer el propósito en nuestro corazón, con todo nuestro interior, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro entendimiento. Así es que tenemos que hacer ese propósito de permanecer fieles al Señor. Y recordemos que con Él sí se puede, hermanos, con el Señor, con Él sí podemos. Vamos al inciso B. Dice la gestión de Daniel para guardarse en fidelidad. Gestión también quiere decir iniciativa. Vamos a ver en Daniel 1:11 al 14. Hace rato alguien había dicho amén, pero no vi quién se iba a parar. La hermana Judith se iba a parar una vez. La hermana Judith, si nos puede leer en Daniel 1 del 11 al 14. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Ya nuestra hermana ya nos leyó toda la clase. Gloria a Cristo Jesús. Dice que, gracias hermana, dice que Daniel no solo propuso, ¿verdad?, mantenerse puro, sino que hizo lo necesario, tomó acción. Porque no basta nada más con proponérselo, ¿verdad?, sino hay que ejecutarlo, hay que tomar acción para que ese propósito se lleve a cabo, ¿verdad? Dice, hizo todo lo necesario para que nadie le fuera a imponer una conducta contraria a su sentido de fidelidad. Su primer paso fue pedir, si vemos en el versículo 10, que primero
le pidió a Aspenaz, era el jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Y después dice, vemos que le tenía miedo al rey y no aceptó. Aspenaz, el jefe de los eunucos, le tenía miedo al rey Nabucodonosor, porque le dijo que condenaréis para con el rey mi cabeza, que si el rey se enteraba lo iba a matar, ¿verdad? Pero Daniel no se dio por vencido y después le hizo la propuesta a Melzar. Melzar era subalterno de Aspenaz. Aspenaz era el jefe de todos los eunucos. Y Melzar era subalterno, quiere decir que estaba al cargo del grupo de eunucos donde estaba Daniel. ¿Sí? Por eso los dos eran jefes de los eunucos, pero uno era el alto, el que era el de todos, y el otro era nada más de ese grupo. El que era el de todos los eunucos no aceptó, aunque dice, ¿verdad?, que Dios había dado gracia a Daniel delante del jefe de los eunucos, pero él temía por su vida. Y entonces Daniel pues le dijo al jefe de su grupo, y vemos, ¿verdad?, que con eso, ¿verdad?, nos muestra la importancia de lo que era tan importante para ellos no contaminarse con esa comida, de permanecer fieles, pues porque conocían al Señor, porque tenían una relación, una comunión con Él, porque si no hubiera sido así, no hubiera insistido, hubiera dicho no, pues ya dijo que no, que lo va a matar a él y pues también a nosotros si se entera, pues mejor no. Pero no, él dijo bueno, y vemos también que le dijo, te ruego que hagas la prueba, ¿verdad? Y dice que también ellos estaban dispuestos a cambiar, ¿verdad?, esos manjares de comida y vino que venían de la mesa del rey por legumbres y agua. Ellos no se estaban fijando en que, ay, pero mira qué manjar, pues porque eran manjares. Lo que comía el rey era de la porción del rey, lo que les iban a llevar a ellos, y ellos decidieron cambiar todo eso, ¿verdad? Porque a veces la tentación va a parecer muy bonita. El enemigo nos va a presentar la tentación muy bonita, muy apetitosa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que somos vencedores, con Cristo somos vencedores, que por muy bonita que esté la tentación, eso nos lleva a la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, que siempre tengamos presente ese propósito de mantenernos fieles ante el Señor. Así como hicieron Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Nosotros también debemos desechar los deleites mundanos para guardarnos en fidelidad, sabiendo que Cristo es quien nos da la fuerza para vivir en esa fidelidad. Es Él nada más, es Él en nosotros. Y vemos también que aquí lo podemos decir como un milagro, ¿verdad? Que Melzar aceptara esa propuesta que Daniel le hacía, esa propuesta de que hiciera la prueba, ¿verdad? Y también vemos que Daniel usó su fe, hizo uso de su fe. Él estaba hablando por fe, de que a pesar de que ellos no comieran esa carne, esos manjares, su aspecto iba a estar hasta mejor, igual o mejor que el de los otros jóvenes que sí iban a estar comiendo esas comidas. Ahí él usó la fe. Todavía no lo estaba viendo, pero él estaba creyendo en el Señor. Él sabía que el Señor le iba a responder, que no lo iba a dejar avergonzado delante de este jefe de los eunucos, ¿verdad? Y yo voy a pedir si alguien, ¿verdad?, se recuerda de alguna vez donde ha estado en una situación donde se ha visto expuesto a que su fidelidad a Dios ha sido probada. ¿Recuerdan alguna vez? Donde han estado a lo mejor frente a su jefe de trabajo, que les está pidiendo a lo mejor que hagan algo que ustedes saben que no está bien a los ojos de Dios. O a lo mejor ustedes van atrás de una persona y a esa persona se le cae un billete y ustedes están en necesidad y dicen, pues si lo recojo y compro lo que necesito, pero pues sé que es de ella, lo vi que se le acaba de caer,
Nadie. Amén, la hermana Eloísa. Si se pone de pie, mi hermana. Gloria a Cristo. La muchacha miró mi situación, mi condición y se puso muy contenta porque cada quien, todos trabajamos porque necesitamos. Sí, amén. Estaba preocupada porque ella tenía que ver pagados el dinero. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, la hermana pudo haber dicho, no, pues es mi bendición, Dios me bendijo, pero no. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella y no va a afectar a otra persona, ¿verdad? Y hubiera sido como robar, porque la empleada del banco, pues ella no iba a decir, no, pues me faltan 200, a ella los tenía que poner, ¿verdad? Y ahí esa fue una prueba. Fue una prueba de que estuvo a prueba la fidelidad de la hermana, pero Dios la estaba mirando. Ahí donde en el carro donde ella estaba contando su dinero, no estaba la empleada del banco, no estaba nadie más, pero estaba Dios mirándola, ¿verdad? Y gloria a Cristo, ¿verdad? El Señor se ha de haber puesto bien contento y ha de haber dicho, esa es mi hija. Gloria a Jesús, ¿verdad? Y aparte, recordemos que siempre que somos fieles, en que estemos en una situación, aunque por ejemplo si estamos frente a nuestro jefe de trabajo y nos está diciendo que hagamos algo que no está bien a los ojos de Dios, recordemos que pues no está bien. No está bien ante los ojos de Dios, y si no está bien, pues como cristianos no lo tenemos que hacer, así sea nuestro jefe, ¿verdad? Tenemos que pedirle sabiduría al Señor de cómo decirle, pues no lo voy a hacer. Y si se pierde el trabajo, pues el Señor siempre nos va a respaldar, hermanos. El Señor nunca nos va a dejar solos cuando nosotros le somos fieles. Siempre nos va a respaldar. Los que confían en Jehová nunca, jamás serán avergonzados. Entonces, no tengamos miedo, hermanos. Siempre donde estemos, en cualquier situación, y aún así, ¿verdad? Como Daniel le habló al jefe de los eunucos, le dijo, te ruego. O sea, no demandó. No dijo, no nos vamos a comer esa comida, sino usó sabiduría, le dijo, te ruego, usó mansedumbre. Siempre como hijos de Dios, ¿verdad? El Señor nos da la sabiduría para poder hablar, pero que no hagamos lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ven que sí hay situaciones en las que nuestra fe ha sido probada, sí hay. Yo sé que ya se acordaron muchos, pero sería toda una noche, una velada aquí para contar todo. Gloria a Cristo. Vamos al punto número 2. Dice la recompensa al propósito de fidelidad. Ahí vamos a estar leyendo en Daniel 1:15, 17, 19 y 21. Pero como nuestra hermana ya nos leyó todo, no, pero vamos a leerlo otra vez para gozarnos. Es bien lindo, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor, porque recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque si la escuchamos una vez y otra vez, a lo mejor la primera vez no lo comprendimos bien, y la segunda vez ya lo comprendemos mejor. Si alguien puede leer Daniel 1:15. A ver, ahorita la hermana Lala. Y al cabo de los 10 días pareció esto de ellos mejor y más robusto que de
Amén. Nomás el 15. Nomás el 15. Gracias, hermana. Vemos que en el versículo 12, ¿verdad? A Daniel le había llamado prueba, a este acuerdo, ¿verdad? Prueba. Y esta prueba no era para ellos, era para el jefe de los eunucos, para Melzar, ¿verdad? Es que él iba a hacer la prueba de lo que Dios iba a hacer con ellos, ¿verdad? Le dijo, haz la prueba. Y así que los 4 hebreos serían los recipientes del milagro, pero el favor divino sería comprobado por Melzar, quien tendría que comprobar los rostros de estos fieles con los de los otros que sí comerían de la comida de la corte real. Él tenía que verlos a los 10 días, porque le dijo 10 días, pero recordemos que ellos iban a estar por 3 años así. 3 años es que los iban a estar instruyendo en todas las letras, en que hablaran bien el idioma de los caldeos, que lo escribieran, que entendieran, yo creo que las leyes, todo lo de ahí, toda esa cultura. Eran 3 años y Daniel le había dicho, haz la prueba por 10 días. En 10 días él los iba a chequear. Si su aspecto era igual o mejor que el de los que estaban comiendo la comida de la corte real, pues les iba a permitir seguir por esos 3 años. Pero si no, ellos se iban a tener que someter a comer ahora sí la comida del rey. ¿Ven cómo ahí Daniel hizo uso de la fe? Creyendo que en esos 10 días ellos iban a estar robustos, chapeteaditos y hasta mejor aspecto que los que estaban comiendo esa comida contaminada para ellos, ¿verdad? Y aquí aprendemos, ¿verdad?, que parte del propósito de Dios cuando hace milagros en nosotros es dar un testimonio a los incrédulos acerca de su poder. Ellos están viendo, ellos nos están mirando. A veces parece que no nos están mirando, pero ellos nos están mirando, ¿verdad? Al cabo de aquellos 10 días, los jóvenes hebreos se habían cohibido de comer los alimentos del rey. Y vemos que hubo un reflejo de buena apariencia en el rostro de todos ellos, y Melzar pudo comprobar el milagro divino en aquellos hijos de Dios, porque los rostros de Daniel, Ananías, Misael y Azarías parecieron mejor y más robustos que los de los muchachos que comían de la porción del rey, ¿verdad? Debemos aprender que la fidelidad al Señor traerá siempre una recompensa tan grande para sus hijos que se reflejará desde nosotros hasta los que nos rodean. Los que no conocen al Señor verán que la mejor inversión en la vida es la que hacen los hijos de Dios, la de servir al Señor con fidelidad. Y sí lo ven, hermanos, porque cuando pasa algo, ¿verdad? A veces no quieren que uno les hable del Señor, pero cuando pasa algo siempre le llaman a uno, ora, porque está pasando esto. Entonces ellos saben dónde está la bendición y nos están mirando. Vamos a el inciso B. Dios hizo a los fieles 10 veces más sabios que los magos y astrólogos. La hermana Lala se había parado, si nos lee Daniel 1:17 y luego nos saltamos al 19 y 21. También el 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Dice que los 4 jóvenes fieles recibieron sabiduría especial de parte del Señor. El Señor los dotó de conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Tuvieron una capacidad especial para entender el idioma de los caldeos, entendieron con facilidad todas las letras, pudieron escribir y hablar en forma clara aquel idioma.
También el entendimiento que recibieron les hizo capaces de entender todas las ciencias. Y todo esto en solo 3 años. Fueron 3 años nada más. Y vemos que en el versículo 17 vemos que dice que fue Dios el que les dio todo ese entendimiento, y la gloria siempre es de Dios. Porque la sabiduría es un don de Dios, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 111:10. Si alguien lo tiene, se puede poner de pie y lo lee, por favor. Salmo 111, versículo 10. Amén. Yo estaba viendo que esa palabra Lord quiere decir reconocimiento público. O sea que si tenemos temor a Jehová, tenemos sabiduría, y eso el Señor nos va a recompensar en público. ¿Verdad? Por eso nuestra meta debe de ser alcanzar el temor de Dios, ¿verdad? La sabiduría es el fruto de ese temor reverente en el creyente. ¿Alguien me puede decir qué es el temor de Dios? Amén. También es tener la plena certeza, ¿verdad?, de que el Señor está ahí, que nos está mirando en donde quiera que estemos. No dudar, Él está ahí, la plena certeza, plena conciencia de que Dios está mirando, hagamos lo que hagamos, y también recordar siempre que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Que todo lo que hagamos va a tener consecuencias. Si hacemos lo bueno delante de Dios y somos fieles, siempre va a haber consecuencias buenas. Pero si hacemos cosas malas, pues va a venir el juicio, va a venir la consecuencia, ¿verdad? También el Salmo 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué importante, ¿verdad?, es el temor de Jehová. Y dice también que Dios le dio a Daniel un entendimiento especial para discernir el significado de las visiones y de los sueños. Y aunque no debemos de trazar nuestro caminar con Dios basado en sueños y visiones, ¿verdad?, sino en su palabra escrita, pero sí nos habla el Señor a través de sueños y visiones. Pero cuando el Señor nos habla de esa manera, debemos pedir al Señor la interpretación. Y nunca se va a contradecir con su palabra, que ya está escrita, ¿verdad? Esa va a ser la prueba de que es el Señor el que nos está hablando. Si concuerda con su palabra, si está diferente a su palabra, no es el Señor, ¿verdad? Vemos que cuando llegó la hora de ser presentados ante el rey, los consultó. O sea que los entrevistó, estuvo entrevistando a todos los jóvenes, y a ellos los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estaba viendo que el significado del número 10 dice que es la perfección del orden divino, que nada falta, que todo el ciclo está completo. Los dotó bien el Señor a ellos, porque fueron fieles. Por eso, gloria a Cristo. Cuando somos fieles al Señor, hermanos, también se nos abren puertas de bendición. Vamos al punto número 3, la necesidad de un propósito en los creyentes. Aquí ya vamos a pasar al libro de Hechos y vamos a leer en el capítulo 11, el 20 y el 21. Si alguien lo tiene y se pone de pie para leerlo. Gracias, Padre. Sí. Amén. Vamos a
a ver un poquito de esta ciudad, ¿verdad? Antioquía estaba situada a unos 500 kilómetros al este del Mediterráneo y a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Era considerada la tercera ciudad del Imperio Romano en tiempos del Nuevo Testamento. La ciudad tenía más de 500,000 de habitantes. Era una ciudad importante y era una ciudad grande. Y también vemos que estaba lejos de Jerusalén, 500 kilómetros. Algunos hermanos perseguidos en Jerusalén tras la muerte de Esteban, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos eso, cuando mataron a Esteban, que lo apedrearon, fueron todos dispersados, ¿verdad? Porque si no hubiera pasado eso, yo creo que se hubieran quedado todos ahí en Jerusalén, pero fueron todos dispersados. Dice que llegaron a Antioquía y les predicaron solamente a los judíos, pero otros le hablaron la palabra también a los griegos. Dios bendijo ese trabajo evangelístico a tal manera que gran número creyó y se convirtió al Señor. Y aquí, ¿verdad? Lucas nos narra, Lucas, porque él es el escritor del libro de Hechos, narra primero que el evangelio llegó a los judíos que habitaban en Antioquía, primero a los judíos, y que luego llegó también a los griegos. Así que la iglesia en aquella ciudad estaba compuesta fundamentalmente de judíos y de griegos. Y vemos que el orden que usa aquí Lucas, ¿verdad?, en cuanto a los receptores del evangelio, viene de acuerdo con el orden de Dios, que es primero a los judíos, ¿verdad? Dice, debemos reconocer que en la cruz Cristo derribó la pared intermediaria de separación para hacer de judíos y gentiles un solo pueblo. Y esto lo vemos en Efesios 2:14. Cristo es para los unos y para los otros, pero los gentiles debemos saber que la salvación viene de los judíos. Dice, notamos que el corazón de los hermanos que llevaron el evangelio a Antioquía, en medio del contexto tan adverso que estaban siendo perseguidos, se hizo evidente que sus corazones estaban firmes en Cristo, en medio de esa situación de persecución. Ellos no se callaron, ellos siguieron hablando del evangelio, ¿verdad? Ellos pudieron haberse escondido, haber dicho, no, pues ya le pasó eso a Esteban, a lo mejor si seguimos hablando nos va a pasar también a nosotros. Pero ellos estaban firmes en Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora el inciso B, la exhortación de Bernabé sobre el propósito de fidelidad. Ahí mismo en Hechos 11, 22 al 23, si alguien lo lee, por favor. Hechos 11, 22, el 23, hermana Amelia. Amén. Vemos aquí, vamos a ver un poquito quién era Bernabé, ¿verdad? ¿Por qué lo mandaron a él? Dice en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Su verdadero nombre de Bernabé era José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Y consolar es un don poderoso que consiste en tener siempre palabras alentadoras que nos inspiran esperanza y confianza para edificarnos en nuestra relación con Dios y con los demás. O sea que Bernabé era un consolador y Dios lo envió a edificar al pueblo de Antioquía. ¿Cuántos de aquí quieren ser Bernabé? Amén. Eso tenemos que ser nosotros los cristianos, un Bernabé, ¿verdad? Y también dice que cuando él fue el que llevó a Pablo, ¿verdad? Saulo, con los apóstoles, porque recordemos que le tenían miedo, no creían que se había él ya convertido. Pero Bernabé fue el que lo introdujo con los apóstoles y vemos que dice que después Pablo entraba y salía de con ellos. Y también nos dice Hechos 11:24 que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? Si vemos también que en inglés la palabra fiel, ¿cómo se escribe, verdad? ¿Cómo dice? Faithful. Y si lo traducimos en español, lleno de fe. Lleno de fe. Entonces, para poder ser fieles, permanecer fieles, tenemos que estar llenos de fe y del Espíritu Santo. Y también vemos que la disposición de Bernabé, ¿verdad?, para ir a aquella obra de confirmación
tenía un buen corazón para ir a confirmar. Confirmar quiere decir asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad, ¿verdad? Esa es otra muestra de su valor espiritual y ministerial que tenía. Y vemos que también se regocijó. Aunque él no había sido el que había hablado esa palabra, él se regocijó al ver la gracia de Dios. Y nosotros vemos la gracia de Dios cuando alguien, una persona que anda perdida, sin fe y sin esperanza, acepta a Cristo, ¿verdad? Se convierte al Señor, ahí está la gracia de Dios. Ahí podemos ver la gracia de Dios. Y así nosotros también, hermanos, nos debemos de regocijar, ¿verdad? Aunque nosotros no le hayamos hablado a una persona y que no haya sido por nuestros medios que esa persona haya venido a Cristo, pero nosotros tenemos que regocijarnos por la obra del Señor, porque somos compañeros, ¿verdad?, en esta carrera de la fe. Y por eso tenemos que alentarnos, tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que regocijarnos, ¿verdad? Cuando vemos que alguien le habla a una persona y esa persona acepta, es la obra del Señor, ¿verdad? El permanecer en fidelidad incluye una fe constante en Cristo como el único camino de salvación. Y vemos que el Evangelio no es una doctrina meramente teórica, ¿verdad? Eso quiere decir que no es nada más la palabra, la teoría, que no es que nada más me sepa yo toda esa palabra, ya me sé toda la teoría, no, sino que es una persona. Es Jesucristo, es tener una relación personal con Jesucristo, es saber que quien vive dentro de mí es Jesucristo, que quien murió por mí, ¿verdad?, en esa cruz, por todos mis pecados y me lavó con su sangre preciosa, es Jesucristo, que a quien debo de tener ese propósito firme en mi corazón, de mantenerme fiel, es a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, que siempre tengamos ese propósito, ¿verdad? Ese propósito, es importante proponernos, porque sin un propósito no se va a poder. Tenemos que proponernos, yo voy a hacerte fiel, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú no seré avergonzado mientras yo confíe en ti, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, pues ¿quién contra mí? ¿Verdad? Y además la grandeza de la recompensa eterna que Dios ha preparado para los que mantienen fiel su corazón en la fe es tan grande que no nos debe pesar el esfuerzo de guardarnos para su gloria. Como dice Apocalipsis 2:20, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O Mateo 25:21, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos no queremos que el Señor nos diga eso, verdad? Un día. Entonces, hermanos, que siempre nos animemos unos a otros, ¿verdad? A seguir adelante, pero que cada uno, porque ese propósito es muy personal, es individual. Yo no le puedo decir a la hermana Esperanza, usted se tiene que poner ese propósito en su corazón, y no podemos. Tengo que empezar yo, tengo que ser yo. Yo estoy diciendo, o sea, yo, porque cada uno, ¿verdad? No es que nada más yo, o sea, usted tiene que decir, yo tengo que hacerme ese propósito en mi corazón de permanecer fiel al Señor, independientemente de la circunstancia que se presente para ser infiel, ¿verdad? Y servirle fielmente, y sabemos, fielmente y lealmente, porque ya dijimos lo que es servirle fiel, pero no ser leal, ¿verdad? Entonces, hasta aquí mi parte, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que se nos haya quedado algo. Bueno, nada más una última pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos fieles al Señor? Proponernos, hacer ese propósito. ¿En dónde? En nuestro corazón, en el órgano que palpita y que distribuye la sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Aquí en el órgano? En todo nuestro interior. Amén. Con esto yo los dejo. Dios me los bendiga.